Hay despedidas que no se dicen con palabras sino con ausencias. A veces el adiós no llega como una ruptura, ni siquiera como una promesa incumplida, sino como un silencio que se extiende más allá del tiempo. Na lo entendió demasiado tarde. Cuando el sol se hundía tras las montañas y el viento helado comenzaba a filtrarse por las rendijas de la cabaña, seguía esperando. Aún guardaba la esperanza de que la puerta se abriera y esa figura familiar cruzara el umbral con una sonrisa cansada pero sincera. Sin embargo, algunas esperas nacen para no ser recompensadas. Y en esa soledad que la envolvió, lo único que crecía era la certeza de que Byung-jin no volvería. Habían pasado 13 años desde aquella despedida, pero Na aún revivía ese momento en sus sueños, como si el tiempo se hubiese negado a avanzar dentro de ella. Aquel día seguía suspendido en su memoria, congelado entre la culpa y el silencio. Nunca se perdonó no haber sido honesta, no haberle dicho a Byung-jin que también lo amaba. Pero más que el arrepentimiento, lo que la carcomía era el misterio de su partida. Él simplemente desapareció sin una explicación, sin una despedida real, dejando atrás un vacío que el paso del tiempo nunca logró llenar. Después de un largo viaje de negocios, Na regresó a casa con el cuerpo a punto de colapsar. Venía de San Diego tras 3 días y 4 noches agotadoras sin haber dormido lo suficiente ni siquiera antes de abordar el avión. La cabeza le latía con fuerza y cada paso que daba parecía pesar el doble. El cansancio era tan profundo que pensó que podría desplomarse en plena calle, pero ni siquiera eso se permitía. Las últimas horas habían sido una cadena de llamadas interminables, problemas laborales y correos urgentes. Lo único que deseaba era llegar a casa, cerrar los ojos y fundirse con el silencio de su propio espacio. Pero lo que la esperaba al otro lado de la puerta era en realidad más agotador que el viaje en sí. Al ingresar a su departamento, lo primero que notó fue el aroma del vino blanco y un elegante plato de embutidos dispuestos con esmero sobre la mesa. Allí estaba Seun, esperando con una sonrisa radiante, como si la escena fuera parte de una comedia romántica que él mismo se empeñaba en protagonizar. Na frunció el ceño con cansancio y fastidio. La sorpresa no era bienvenida, tampoco su presencia. Seun se había colado una vez más en su apartamento sin permiso, como solía hacer con una familiaridad que a veces bordeaba lo irritante. Sin embargo, su apariencia inofensiva, esos ojos grandes y esa sonrisa cuidadosamente ensayada hacían que fuese difícil confrontarlo del todo. Siempre pulcro, con ese aire encantador y un cuerpo trabajado que combinaba con su actitud segura y ligeramente infantil. Seun sabía cómo ganarse la indulgencia. Na se dejó caer en el sofá sintiendo como el peso de sus responsabilidades y el agotamiento físico se apoderaban de ella. En otro momento quizá lo habría echado sin dudar, pero con Seun todo era más complejo. Era el hijo de su jefa, y con el paso de los años también se había convertido, para su sorpresa, en el único vínculo que podía considerar una amistad.
Rechazó la copa de vino que él le ofreció y cerró los ojos apenas un instante, esperando poder desconectarse del mundo aunque fuera por unos segundos. Pero incluso en medio de ese breve respiro llegó otra exigencia. Millán, su jefa, quería verla al día siguiente para almorzar. Nano se inmutó. Sabía que ese tipo de encuentros no eran más que excusas disfrazadas para obtener información sobre la empresa. Era la forma de Millán de mantenerse informada a espaldas de su hermano, el director ejecutivo. Y Na, una vez más, tendría que prestarse al juego. Pidió a Seún que se retirara. Además, le advirtió sin rodeos que si volvía a entrar a su casa sin su permiso, cambiaría la contraseña. Pero él, fiel a su estilo, reaccionó con dramatismo calculado. Se victimizó diciendo que ese era el único lugar donde podía respirar, donde no se sentía juzgado ni utilizado. Na lo escuchó en silencio. Dijo que el mundo se dividía entre los que se incomodaban por su presencia y los que solo se acercaban por su apellido. Que entre todos ella era la única persona con la que podía hablar sin especulaciones, sin segundas intenciones. Na lo sabía, siempre había notado en él esa inestabilidad emocional que lo alejaba del resto. Desde que salieron del colegio, Seún parecía haberse quedado estancado en un limbo entre la adolescencia y la adultez. Nunca logró encajar en esa vida estructurada que los demás habían aprendido a fingir que dominaban. Y aunque ambos ya no estaban en edad de escudarse en la amistad para justificarlo todo, ella no podía evitar sentirse identificada. También se había encerrado en sí misma, intentando sanar las heridas de una infancia dura y carente de afecto. Desde que Byung-jin desapareció, nunca volvió a abrir su corazón ni a confiar en nadie de verdad. Quizás por eso, cuando Seún insistió en quedarse un poco más, Nano se opuso. Tal vez era el vino, tal vez el silencio compartido. O quizás solo el consuelo de no sentirse sola en medio de una vida que a veces parecía estar tan vacía como ella misma. Así, entre miradas cómplices y heridas no del todo cerradas, compartieron unas copas de vino. No por celebración, sino por costumbre, por necesidad. Al día siguiente, Na acudió puntualmente al despacho de Millán como estaba previsto. A simple vista era una reunión más de trabajo. Aunque todos sabían que a la señora Hong le gustaba manejar los asuntos de la empresa en privado. Particularmente porque su hermano, el director ejecutivo, detestaba que ella se inmiscuyera en sus decisiones. En realidad, la compañía era un campo de batalla silencioso dividido en dos bandos familiares. Por un lado, el presidente In Seok-hong, hermano mayor de Millán y su rival más directo. Por el otro, el vicepresidente Hyun Sik-na, esposo de Millán y padre de Seún. En medio de este conflicto de poder, Na era poco más que una espectadora privilegiada. Una empleada que, pese a su origen común, había ascendido rápidamente gracias a una beca otorgada por la fundación que presidía Millán. Su cercanía con el hijo del vicepresidente no solo le había abierto puertas, sino que también la habían vuelto una figura conocida dentro de la empresa. Pero lo que aparentaba ser una reunión cordial pronto se tornó incómoda, cuando Seún, sin filtro alguno, mencionó su visita nocturna a Na la noche anterior. Millán, que conocía bien la obsesión que su hijo aún sentía por ella, no tardó en intervenir.
Con la firmeza que la caracterizaba, sugirió que ambos debían mantener una prudente distancia, especialmente para evitar escándalos con la familia Mienjin. Fue entonces cuando reveló un compromiso que había sido cuidadosamente arreglado. Seun estaba prometido con Sera, la segunda hija del presidente de un poderoso conglomerado de medios. Era evidentemente un movimiento estratégico, un matrimonio que prometía fortalecer alianzas y aumentar el prestigio de ambas familias. Y como era de esperarse, Seun debía respetar su rol como prometido y evitar cualquier cercanía que pudiera generar rumores o especulaciones. Curiosamente, aquella noticia no perturbó a Na. Muy por el contrario, representaba una oportunidad, un respiro. Una excusa legítima para poner límites a la intensidad emocional de Seun y así mantener el equilibrio que tanto le costaba sostener. Pero para él la idea de casarse con alguien a quien no amaba era simplemente insoportable. Sin embargo, y como tantas otras veces, le faltó el coraje para rebelarse contra su madre. En lugar de pelear por lo que sentía, eligió abandonar la sala en silencio. Con él fuera de la habitación, Millán dejó caer por fin su máscara de indiferencia. Admitió que nunca había entendido la fijación de su hijo por Na. Reveló incluso que años atrás lo envió a estudiar en el extranjero con la esperanza de que la distancia enfriara sus sentimientos. Pero nada cambió. Al regresar, Seun seguía aferrado a ese amor con la misma intensidad que en sus días de adolescencia. Na, por su parte, se mantuvo firme. Reiteró que no era más que una amiga para él y que siempre había procurado guardar las distancias. Después de todo, tiempo atrás había aceptado una beca de Millán con una única condición. Nunca debía involucrarse sentimentalmente con su hijo. Hoy, años después, esa promesa seguía vigente. Gracias a ese apoyo, Na había logrado transformar por completo su vida. Atrás quedaron los días de carencias. Ahora disfrutaba de una posición envidiable y de un salario que le permitía costear un internado privado para su madre, quien aún luchaba con la rehabilitación de sus adicciones. El precio por esa estabilidad fue alto, pero Na siempre supo que algunos sacrificios son necesarios cuando se intenta sobrevivir en un mundo donde las emociones son muchas veces una amenaza. Con el objetivo de mantener a Na lejos de Seun y permitir que él se enfocara sin distracciones en su compromiso con Sera, Millán no dudó en tomar una decisión drástica. Ordenó su traslado inmediato a la ciudad de Busan. Allí debía encargarse de un supuesto incidente de seguridad. La noticia cayó como un balde de agua fría para Na, agotada por los constantes viajes de las últimas semanas sin un solo día de descanso. Antes de abordar su vuelo, decidió tomarse un respiro en una cafetería cercana al aeropuerto. Fue en ese instante cuando su corazón se detuvo por un momento. A través del ventanal divisó a un joven con una camisa negra que por una fracción de segundo evocó la silueta de un fantasma de su pasado. Sin pensarlo, salió corriendo a la calle, impulsada por la esperanza de que aquel hombre fuera Beonjin. Pero al acercarse, la realidad la golpeó sin piedad. No era él, solo un desconocido. Resignada, comprendió que quizás había llegado el momento de dejarlo ir, de olvidarlo por completo.
Con el alma herida abordó su vuelo hacia Busan. A su llegada no perdió el tiempo y se reunió de inmediato con el personal de una fábrica en construcción. Le informaron que durante la remoción del techo un obrero había caído desde una altura de 10 metros, resultando gravemente herido. Pero no era la primera vez que un accidente ocurría allí. Su misión era clara: descubrir la raíz de estos sucesos. ¿Se trataba de negligencia con los equipos? ¿O tal vez la empresa estaba contratando trabajadores sin la debida preparación para abaratar costos? En busca de respuestas se dirigió a hablar con los responsables de la obra. Pero en lugar de colaboración recibió miradas lascivas y comentarios obscenos. Aquella actitud vulgar solo fortaleció su determinación. Debía resolver el caso cuanto antes y marcharse de aquel lugar tan repulsivo. Harta de juegos, amenazó con clausurar la construcción si no recibía cooperación de inmediato. Alarmado, el encargado pidió la presencia de un joven llamado Kim, esperando que él lograra mediar la situación. Fue entonces cuando su corazón volvió a estremecerse. A lo lejos, bajo la lluvia, un chico somnoliento se acercaba lentamente. Llevaba una camiseta negra y vaqueros azules. Esta vez no había error. Era Beonjin. Los ojos de Na se llenaron de lágrimas contenidas. El impulso de correr a abrazarlo fue casi incontenible, pero se detuvo al notar algo distinto en él. Su mirada era extraña, distante, como si ella fuera una completa desconocida. Beonjin, con un gesto inexpresivo, se quitó su camiseta para cubrirla de la lluvia. Luego, sin mostrar emoción, reprendió a sus compañeros por no haberle ofrecido un paraguas a tiempo. Ese pequeño gesto, sin embargo, desató un torbellino de emociones en Na. Un aroma familiar impregnó el aire. Un recuerdo de la infancia, de tardes compartidas, de la calidez de lo que alguna vez fue. Sin decir mucho, él le pidió que lo acompañara a la oficina para conversar sobre el caso. Ella lo siguió en silencio, observando una cicatriz en su espalda que antes no estaba. Las preguntas comenzaron a agolparse en su mente. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué desapareció? ¿Por qué ahora lo llamaban Kim? Una vez en la oficina, la indiferencia fue aún más dolorosa. Beonjin hablaba como si no la conociera, como si nunca hubieran compartido nada. Se limitó a explicar la precaria situación de los obreros, culpando a las agencias por enviarlos a trabajos peligrosos y criticando la falta de interés de las autoridades que solo aparecían cuando ocurría una tragedia. Na quiso creer que solo fingía no reconocerla, tal vez para evitar conflictos en su entorno laboral. Pero había esperado demasiado por este reencuentro como para conformarse con silencios y evasivas. Necesitaba respuestas. Aprovechando su autoridad, extendió su estadía bajo el pretexto de realizar una investigación más profunda. Además, exigió hospedarse en el mismo lugar donde él residía. Estaba decidida a llegar al fondo de aquel misterio. ¿Había perdido la memoria? ¿Estaba ocultando algo o simplemente la había borrado de su vida? Pero lo que más la atormentaba era entender por qué ahora lo llamaban Kim. ¿Y qué había ocurrido realmente con el Beonjin que ella solía amar? Aunque al principio Beonjin se mostró reacio a cumplir sus exigencias, al final terminó cediendo.
La llevaría a su residencia cuando terminara la jornada. Durante el día, Na se sumergió en los archivos del personal con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el pasado de Byung-jin. Buscaba su currículum, algún registro, cualquier documento que pudiera arrojar luz sobre los misterios que lo rodeaban. Pero sus esfuerzos fueron en vano. No existía expediente alguno que pudiera ayudarla a entender qué le había ocurrido durante todo ese tiempo. En medio de su frustración, una memoria le atravesó la mente como una herida vieja que aún dolía. Recordaba la confusión que se desató cuando su desaparición se volvió un rumor entre los pasillos de la escuela. Se decía que Byung-jin había sido secuestrado por mafiosos en una supuesta venganza contra su familia. Los comentarios eran vagos, escandalosos e imposibles de comprobar. Pero Na, en su desesperación, se aferró a ellos como si fueran verdad. Llegó a visitar la comisaría más de una vez, esperando encontrar alguna pista sobre su paradero. Pero ni siquiera el detective Kirion había podido ayudarla. Fue entonces cuando sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada. Seung, con tono ansioso, exigía explicaciones sobre su demora. Quería saber por qué no había regresado a casa, pero Na no estaba dispuesta a lidiar con su preocupación en ese momento. Con frialdad le informó que había decidido extender su estadía en Busan para continuar con la investigación. Colgó la llamada sin más, sintiendo un extraño alivio al hacerlo. Poco después, Byung-jin apareció en la oficina y le indicó que lo acompañara hasta su auto. Ella lo siguió en silencio, sin borrar la sonrisa que le cruzaba el rostro. El vehículo que la esperaba era viejo y descuidado, muy distinto a lo que habría imaginado. En el trayecto, Na intentó iniciar una conversación sobre su vida, deseando saber cómo había sido todo ese tiempo lejos. Pero Byung-jin evitó cada intento con respuestas esquivas. Alegó que su vida personal no tenía relación alguna con el trabajo. En lugar de abrirse, le sugirió que se hospedara en un hotel más cómodo. Su residencia, dijo, no era más que una posilga carente de comodidades. A pesar de ello, Na lo tranquilizó. Estaba acostumbrada a vivir sin lujos. Aunque ahora gozaba de un estatus privilegiado, jamás había olvidado lo que significaba tener una vida dura y precaria. Al llegar, Byung-jin la presentó ante la dueña del lugar, quien al igual que él consideraba que una chica como ella no debía hospedarse allí. El sitio era claramente inadecuado para alguien de su nivel. Sin embargo, Na desoyó las advertencias y aceptó la habitación. No era de su agrado y sabía bien que la empresa le cubrirá cualquier hotel de lujo, pero no estaba allí por comodidad. Quería respuestas y mientras Byung-jin estuviera cerca no iba a desaprovechar la oportunidad. Sabía que él podía volver a desaparecer en cualquier momento. Pero si eso sucedía, al menos quería haber entendido las razones de su partida. No podía arriesgarse a repetir el mismo arrepentimiento que la había atormentado durante años. Como su ropa seguía empapada, le pidió a la señora una recomendación para comprar algo seco que ponerse. Ella no solo accedió, sino que logró convencer a Byung-jin de acompañarla, temiendo que Na se perdiera en un lugar que no conocía. Incluso le prestó un pantalón para que pudiera secar su falda antes de salir. Una vez cambiada, Na compartió la cena con la anciana y Byung-jin.
La conversación giró en torno a los motivos por los cuales alguien como ella no querría quedarse en un sitio tan descuidado. Na fingió naturalidad y aseguró que le resulta más conveniente contar con la compañía de Beonjin para conocer mejor la zona. Pero en realidad quería ponerlo a prueba, quería ver cuánto tiempo más sería capaz de fingir que no la conocía. Al llegar al distrito comercial, Na no perdió tiempo. Sabía bien lo que necesitaba para su estadía. Y aunque normalmente no se demoraba al comprar, esta vez era diferente. Tenía que prepararse. No era solo cuestión de necesidad, era una declaración silenciosa. Recordó sus años de juventud, cuando apenas sobrevivía gracias a la ayuda económica de la fundación de Millán. En aquel entonces gran parte del dinero se iba en los tratamientos médicos de su madre, dejándole apenas lo suficiente para vivir. Esa experiencia la había acostumbrado a elegir siempre lo más económico. Las pocas cosas lujosas que tenía eran regalos forzados de Seum, quien insistía en obsequiarle cosas caras con la excusa de celebrar cualquier fecha importante. Sin embargo, todos esos regalos permanecían sin abrir, escondidos en su armario. Na evitaba usarlos para no dar lugar a malentendidos ni alimentar ilusiones que ella nunca podría corresponder. Aún así, Seung no dejaba de recordárselo cada vez que se emborrachaba, utilizando su amistad como escudo para disfrazar sus intenciones. Pero ese día Na decidió que ya no pensaría en él. Por primera vez estaba dispuesta a gastar más de lo necesario solo para lograr que Beonjin no pudiera apartar la vista de ella. Después de pagar, se apresuró a regresar. Lo vio desde lejos, parado frente a la tienda cruzando la calle mientras hablaba por teléfono. Sonreía, esa expresión que no le había dirigido ni una sola vez durante todo el día. Un gesto tan simple, pero que despertó un sentimiento punzante en ella. En el fondo deseaba que no fuera su novia quien estuviera al otro lado de la línea. Sumida en sus pensamientos y sin prestar mucha atención, cruzó la calle. Entonces el chirrido de los frenos de una motocicleta rompió el aire. Un conductor imprudente casi la atropella. Na cayó al suelo, asustada. Pero antes de que pudiera reaccionar, Beonjin ya estaba a su lado, corriendo hacia ella, gritando su nombre con desesperación. Por primera vez, él la llamó por su nombre. Sin poder contenerse, la abrazó para asegurarse de que estuviera bien, al mismo tiempo que reprendía al motociclista por su temeridad. En medio del alboroto, Na permaneció en silencio, en shock, no por el accidente, sino porque él ya no fingía que no la conocía. Su corazón latía con fuerza, tan rápido que ni siquiera sintió el ardor de su rodilla herida. Sin perder tiempo, Beonjin la ayudó a levantarse y a caminar hasta unos bancos en el parque cercano. Con cuidado examinó su rodilla y buscó la forma de aliviar la herida. Pero Na no pensaba en el dolor, su atención estaba en él. Lo miró a los ojos y con una sonrisa leve le dijo que se sentía feliz de que finalmente la hubiera recordado. Confesó que había llegado a pensar que la había olvidado, que por eso la trataba como una desconocida. Además le preguntó qué había sido de su vida durante esos 13 años en los que no se habían visto. La pregunta lo tomó por sorpresa. Beonjin bajó la mirada, avergonzado. En lugar de responder, se levantó en silencio y se dirigió a la farmacia. Necesitaba vendas y pomada, o tal vez solo un poco de tiempo para esconderse de la verdad. Mientras lo esperaba, Na se sumergía en sus propios pensamientos.
Conocía bien las razones por las que Byung-jin siempre había ocupado un lugar tan especial en su corazón. Él fue su primer amor, la persona que, en medio del dolor más profundo, le devolvió las ganas de respirar. Si aquel día, cuando decidieron dar un paso más allá en su relación, él no hubiese desaparecido sin explicación, tal vez hoy compartirían un sinfín de recuerdos que nunca llegaron a ser. Byung-jin estaba ligado a muchas de sus primeras veces, aquellas que realmente deseaba conservar. A lo largo de los años, otros chicos intentaron acercarse a ella, despertando su curiosidad fugaz, pero ninguna de esas historias prosperó. Tal vez porque en el fondo siempre sintió que enamorarse de alguien más sería perder el tiempo. Ninguno logró hacerla olvidar a quien realmente amó. Byung-jin era distinto. Y ahora que había regresado a su vida, se descubría llena de preguntas con la firme decisión de encontrar respuestas. Solo así podría disolver aquel nudo que llevaba tanto tiempo oprimiendo su pecho. Pasados unos minutos, Byung-jin volvió con una bolsa de insumos médicos y sin decir palabra comenzó a atender la herida en su pierna. Su forma de actuar, como siempre, era caótica, improvisada pero efectiva. Sin dudarlo, rasgó su pantalón con la misma determinación con la que años atrás había destrozado el uniforme de criada que Mi-yeon le había impuesto para humillarla. Esos recuerdos se agolparon en la mente de Na como fantasmas del pasado que nunca se habían ido del todo. Con una sonrisa forzada, intentó aligerar el momento, preguntando si acaso quería presumir su fuerza o mostrarle sus músculos. Pero Byung-jin simplemente respondió que deseaba curar bien la herida para que no le quedara cicatriz. Ese comentario la descolocó. ¿Cómo podría preocuparse por una marca en su piel cuando la verdadera herida la llevaba en el alma? Aquella que él mismo había provocado al marcharse sin decir adiós. Cuando terminó de curarla, Na se aferró a su brazo. Juntos caminaron en silencio por las calles oscuras de regreso al vehículo. Durante el trayecto, Na rompió el silencio. Le preguntó por qué la gente ahora lo llamaba Kim, y más importante aún, cómo debería referirse a él. Quería saber si todavía tenía derecho a pronunciar su nombre con la misma familiaridad del pasado. Pero Byung-jin, distante, le respondió que no era necesario llamarlo de ninguna forma, que entre ellos no había ningún lazo especial. Fue la gota que desbordó el vaso. Na no pudo contenerse más y toda la rabia acumulada en su pecho explotó. Le lanzó en palabras cada uno de los recuerdos que habían compartido en su adolescencia. Sus juegos, sus secretos, su compañía incondicional. Incluso aquel día en que visitaron los moteles para investigar el trabajo de su madre, o cuando fue arrestado por un crimen que no cometió. Le confesó que nunca dejó de buscarlo, que visitaba la comisaría una y otra vez convencida de que tarde o temprano lo volvería a ver. Que cuando fue a su casa y la encontró hecha un desastre, entendió que no se había ido por decisión propia. Pero a nadie en el vecindario le importó. Solo ella movió cielo y tierra para hallarlo, solo ella se quedó esperando. Y ahora, 13 años después, no pensaba rendirse. Él tendría que darle una explicación, le gustara o no. Sus palabras calaron hondo en el corazón de Byung-jin. Él sabía que debía contarle su verdad, pero aún no encontraba el modo. Un pesado silencio se instaló entre los dos durante el viaje de regreso a la residencia. A la mañana siguiente, Na abrió los ojos sin haber conciliado el sueño en toda la noche.
Había permanecido en vela, atrapada por el temor de que Byung-jin volviera a desaparecer mientras dormía. Aun cuando intentaba convencerse de que tal vez había sido demasiado dura con él la noche anterior, en el fondo sabía que tenía derecho a exigirle explicaciones por su ausencia. Durante muchos años había imaginado cómo sería su reencuentro. Pensó que estaría lleno de abrazos y sonrisas, pero la realidad que enfrentaba estaba muy lejos de esas dulces fantasías. Sabía que, al igual que ella, Byung-jin también la había amado primero. Ambos compartieron aquel amor inocente antes de ser separados sin previo aviso 13 años atrás. Y aunque el destino los había vuelto a unir, su reencuentro no se sentía como una segunda oportunidad, sino como una herida abierta que volvía a sangrar. Fue él quien empezó a poner límites fingiendo no reconocerla. Ante eso, Na no tuvo más opción que seguirle el juego, reprimiendo todas las preguntas y emociones que amenazaban con desbordarse. Pero en su interior se preguntaba qué razón lo obligaba a actuar de esa manera. Dadas las circunstancias de su desaparición, no era descabellado pensar que se había cambiado el nombre porque estaba huyendo. Tal vez, después de todo, los rumores sobre su familia conflictiva eran ciertos, y Byung-jin solo intentaba protegerla alejándola de su mundo. Con ese torbellino de pensamientos aún latente, Na decidió empezar el día con determinación. Salió de su habitación y se acercó a la anciana para disculparse por haber dañado el pantalón que le había prestado. Pero la mujer, con una sonrisa serena, le aseguró que no había de qué preocuparse. Lo importante era que ella estuviera bien. La invitó a esperar el desayuno y le indicó casi como una advertencia que debía dejar correr el agua un buen rato para activar la calefacción. Aquella indicación la tomó por sorpresa, pues recordaba claramente que la noche anterior se había bañado con agua caliente sin ningún problema. Justo en ese momento, Byung-jin salió de su habitación y se adelantó sin decir palabra, ocupando la ducha antes que ella. Fue entonces cuando Na comprendió algo que le removió el pecho. Más allá de su aparente indiferencia, él aún se preocupaba por ella. En esos pequeños gestos silenciosos quedaba en evidencia un cuidado que él no se atrevía a nombrar. Un poco más tarde, mientras el día avanzaba, Byung-jin se perdió en sus propios recuerdos. Sabía que tarde o temprano volvería a encontrarse con Na, pero jamás imaginó que lo harían bajo esas circunstancias, entre mentiras necesarias y verdades que dolían. A sus ojos, ella seguía siendo la misma. Valiente, decidida, con ese brillo inquebrantable que siempre lo había deslumbrado. Pero también era consciente de que, aunque sus sentimientos no habían cambiado, no podía darse el lujo de acercarse demasiado. Desde pequeño su vida había estado marcada por la sombra de su familia. Una familia peligrosa envuelta en conflictos. Siempre sintió que él era una piedra en el camino de Na, y por eso, aún ahora, se convencía de que mantenerla alejada era la única forma de protegerla. El motivo de su presencia en aquella fábrica en construcción no era una casualidad, sino una tarea encomendada por su familia. El hombre que había sufrido el accidente, Man Soo-yeon, debía una cuantiosa suma de dinero, 170 millones de wones arrastrados por su adicción a los casinos. Pero todo cambió cuando su esposa e hija sufrieron un accidente. Aquel suceso lo transformó. Dejó el juego y empezó a pagar su deuda de forma puntual. Era un caso inusual.
Lamentablemente, una caída desde una baranda de la fábrica lo dejó incapacitado para seguir trabajando, y con ello también dejó de pagar. Entonces la agencia empezó a buscar alternativas para recuperar el dinero. Al tratarse de un accidente por falta de seguridad, existía la posibilidad de exigir una indemnización. Pero todo se complicó cuando el testimonio de Mansu dejó entrever que alguien lo había empujado. Si aquello no había sido un accidente, la indemnización no llegaría, y la deuda seguiría en pie. Así, Byung-jin fue asignado por la organización para descubrir la verdad. Aunque se trataban de un grupo criminal, su familia tenía reglas. No perdonaban, pero tampoco eran injustos. Gracias a sus contactos logró infiltrarse en la compañía como un obrero más. Su misión era doble: investigar a fondo si alguien del equipo tenía rencor hacia Mansu, y al mismo tiempo ganar la confianza de los trabajadores para presionar a la constructora Hangyung. Lo que nunca previó fue que Na también estaría allí como parte del equipo de investigación. Su presencia lo descolocó. Ahora debía moverse con mayor cautela. Mantenerla al margen se volvía indispensable, especialmente si las cosas se salían de control. No podía permitir que Na quedara atrapada en un mundo del que él mismo apenas podía salir. Así que con esto damos por finalizado este primer resumen de la segunda temporada del manga Just Twilight. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra reencuentro en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de este manga, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a añadirte a mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.